Cuando se escogió el tema de la seguridad ciudadana como uno de los temas centrales de este evento, me pareció que estábamos acertando desde la perspectiva del Ministerio Público. Señalar uno de los problemas que con más crudeza impactan en la tranquilidad y en los derechos, mejor, de los ciudadanos. Y visto desde la perspectiva del Ministerio Público, como personeros, como defensores, como procuradores, a nosotros nos corresponde advertir. Nosotros no podemos administrar, nosotros no podemos coadministrar, pero sí podemos advertir, somos una especie de advertidores constitucionales, pero igualmente, en tanto en cuanto nos corresponde la defensa, la promoción y la efectividad de los derechos humanos, pues igualmente es parte esencial de nuestros compromisos institucionales. Señalar qué tanto la seguridad ciudadana, qué tanto los delitos que cotidianamente se cometen en nuestras ciudades están afectando la tranquilidad ciudadana. Voy a seguir en mi exposición una estructura similar a la del señor presidente de FENALPER, tratando primero de reflexionar en torno a la información estadística que conocemos. Usted lo hizo desde la perspectiva de Cali y del Valle del Cauca, yo lo voy a hacer desde la perspectiva nacional. Dije primero el análisis que nos depara la información estadística oficial, la que encontramos en la web del Ministerio de Defensa, y igualmente las estadísticas que nos entregan las empresas de opinión que cada 2 o 3 meses nos informan sobre estos temas esenciales. Y terminaré con una, dijéramos, reflexión propositiva en orden a tratar de vislumbrar o de proponer correctivos o políticas públicas necesarias para afrontar con eficacia estos temas tan sensibles. Políticas que les corresponde, desde luego, diseñar y ejecutar a la administración, no a nosotros. Pero nosotros sí proveemos de estos insumos tan sensibles, de estos análisis que son, en últimas, la descripción de realidades, porque son informaciones objetivas. Nos corresponde hacer los seguimientos de las políticas públicas, nos corresponde hacer las evaluaciones de las políticas públicas, es decir, ejercer nuestros roles y nuestras competencias constitucionales. Esta es una oportunidad para analizar conjuntamente con las autoridades locales, las organizaciones no gubernamentales, los gremios y la sociedad en general, la situación de seguridad ciudadana que enfrenta el país en la hora actual. Desde hace ya varios años se viene anunciando por las autoridades concernidas en ello que la prioridad en la gestión pública sería la seguridad ciudadana. Tal prelación está plenamente justificada. A pesar de los esfuerzos del gobierno y de la fuerza pública para desmantelar el paramilitarismo y la guerrilla,
y de conseguir buenos resultados en el control territorial, la percepción de los ciudadanos es negativa, en general, en todo el país. En la encuesta de Ipsos del mes de abril, que creo que es Ipsos Napoleón Franco, del mes de abril de 2015, el 83% de los colombianos tiene temores en la forma como se viene manejando la seguridad. Y el 85% tiene la misma opinión específicamente frente a la seguridad ciudadana. Es decir, de 10 colombianos, más de 8 se sienten inseguros. La aprobación de la seguridad en las ciudades es tan solo del 15%, el promedio, no me refiero a Cali, el promedio. Menos de 2 ciudadanos por cada 10, lo cual coincide con un escaso 17% de la aprobación de la justicia. La pregunta es la siguiente: ¿es cuestión simplemente de percepción? ¿Será que los colombianos están equivocados? ¿Será que la sociedad está sometida por miedo? ¿O será que la situación de inseguridad es una realidad que a veces no se quiere reconocer? Como acaba de afirmar el señor Personero de Cali, ni las informaciones estadísticas se quieren entregar. Las cifras oficiales muestran que no es pura percepción, como se suele decir, sino que existe un deterioro cierto de la seguridad en las ciudades. Es una realidad que no se puede seguir ocultando. Los informes del Ministerio de Defensa suelen reportar avances en la lucha contra los principales delitos que afectan en la calle, en los barrios, en las plazas, en el lugar donde vivimos. Como Ministerio Público, nos corresponde defender los intereses de la sociedad y defender los derechos de los colombianos. Reconozco el empeño de la fuerza pública por garantizar la seguridad, pero debo llamar la atención sobre la ejecución de la política pública sobre la materia. Algunos ejemplos que nos dan las estadísticas, o algunas mejor informaciones que las estadísticas nos entregan. Según el informe publicado en el 2014, entre enero y abril, se presentaron 9.064 casos de hurto de vehículos. Y en el 2015, en el mismo lapso de tiempo, se registraron 9.927 casos. Con relación al secuestro, entre enero y abril del 2014 se registraron 93 casos. En el informe de este año se indican 110 casos. Pero en otra clase de delitos, en los delitos sexuales, sucede algo similar. En el informe publicado en abril del 2014 se registran para los primeros 4 meses del año 2.656 casos.
y en el presente año, en el mismo lapso, 3.121 casos. De acuerdo con los datos presentados frente al hurto común, que comprende el hurto de personas, de residencias y de comercio, estamos frente a una cruda realidad. El hurto no cesa. El reporte de 2015 en el periodo mencionado, de enero a abril, es de 6.216 casas robadas. Para la misma fecha, en el 2014, el reporte fue de 6.196 casas robadas. El hurto en el comercio pasa lo mismo. En el 2014, de enero a abril, 6.885 comercios víctimas de robo. No nos digamos mentiras. Los ciudadanos, nosotros, tenemos miedo de que nos atraquen en las calles, al llevar los niños al colegio, en el transporte público. En Bogotá, incluso hace pocos días en el Transmilenio, hubo una violación en el transporte público. Decía que los colombianos tememos de que los atraquen en las calles, al llevar los niños al colegio, en el transporte público, al salir por el pan, al comprar la leche. Un tema dramático, un ejemplo dramático, crudo, reciente, de hace 48 horas. El secuestro del hijo del director nacional de seguridad de protección. El director nacional de protección, con carro blindado y con escolta. Entonces no es simple percepción, ni inventos de nadie. Es una realidad que la debemos afrontar. Nosotros como funcionarios públicos, que tenemos que ver con el diseño de las políticas públicas, la Procuraduría no, sino con el control de gestión, y eso es lo que estamos haciendo en las políticas públicas, debemos tomar el toro por los cachos, y eso se hace con realismo, sin ponernos las manos en los ojos para no ver el sol. Tenemos que afrontarlo con la realidad, ¿cuál? La que sea. ¿Y cuál es la que es? La que nos están informando, desde la información oficial hasta lo demás, sin interesarnos en las repercusiones que en un momento puntual pueda tener en la opinión pública, pero tenemos que afrontar esa realidad cruda. El informe, los reportes oficiales revelan un aumento del hurto a personas. El informe del Ministerio de Defensa de abril del 2014 indica que en los primeros 4 meses de ese año se reportaron 29.568 personas que fueron objeto de hurto. El reporte correspondiente al mismo periodo en el 2015 es de 31.029 casos. En total, 1.461 casos más. De la extorsión, ni hablar. El reporte de 2014, de enero a abril, es de 898 delitos y el 2015 es de 1.430, un crecimiento del 59% de la extorsión. Todo esto sin mencionar el grave subregistro, porque no todos informan los delitos del cual han sido objeto.
De acuerdo con la encuesta, y esto es específico del caso de Cali, de acuerdo con la encuesta Cali ¿Cómo vamos? En 2014, el 67% de quienes sufrieron un delito no lo denunciaron. Y eso en todo el país, por varias razones, o por temor, o por que no quieren acordarse más de ello, porque eso estaría un escenario de revictimización, o por olvido, o por lo que sea, pero hay un subregistro. El 67% de quienes sufrieron un delito no lo denunciaron, 53% por falta de confianza en las autoridades, el 15% por la cantidad de trámites. Me contaba esta mañana el procurador delegado, el doctor Carlos Mesas, para las entidades descentralizadas, me contaba, me robaron hace un mes mi computador y llevo mes y medio tratando de presentar la denuncia y no he podido. Claro, no ha dicho que es procurador delegado para evitar el tráfico de influencias, pero yo le aconsejé, le dije, bueno, no lo diga para ver cuánto dura un ciudadano común y corriente tratando de que le reciban el denuncio. Y eso genera desconfianza, eso genera incredulidad en las instituciones. Cada 2 o 3 meses aparecen estas encuestas institucionales. Yo confío en esa materia, en las otras, en las políticas, esos a veces con frecuencia tienen agendas ocultas, pero en estas materias institucionales, cerca del, o mejor, la gran mayoría de las instituciones tenemos gigantescos índices de desfavorabilidad. Curiosamente, las dos únicas instituciones que tienen índices importantes de favorabilidad es la policía y el ejército. Independientemente que tienen sus problemas internos y demás, pero la gente los quiere, al ejército y a las demás instituciones, incluidas quienes administran, incluidas quienes juzgan, incluidas quienes legislan, incluidos los organismos de control. La gente no cree en ellos. Los índices oscilan de desfavorabilidad entre el 60 y el 70%. Y no creen, entre otras cosas, por dos razones que pesan mucho: la ineficacia, la ineficiencia y la corrupción. Y cuando eso acontece, cuando la gente no cree en sus instituciones, en esos altísimos índices, pues estamos a puertas de una implosión institucional, de un desbordamiento de la misma institucionalidad, porque la opinión pública empieza a buscar soluciones por fuera de la institucionalidad, como el agua que corre busca lugares por donde transitar libremente. Pero entonces, decía, de acuerdo con la encuesta Cali ¿Cómo vamos? En el 2014 el 67% de quienes sufrieron un delito no lo denunciaron, el 53% por falta de confianza en las autoridades, el 15% por cantidad de trámites, el 13% porque no se atrevió, por miedo, y el mismo porcentaje por falta de prueba. Un 7% afirmó que lo resolví yo mismo. Imagínense. Y el 6% por falta de tiempo. Los ciudadanos en las encuestas dicen la verdad. Los ciudadanos se sienten cada vez más desprotegidos. Con frecuencia muchos han llegado a afirmar que se sienten a merced de los delincuentes. Eso explica un hecho que no debería pasar inadvertido, porque es potencialmente un paso a la anarquía y un desconocimiento del Estado. Me refiero a los videos publicados en redes sociales
que muestran la reacción del ciudadano ante los cacos. El general Humberto Guatibonza manifestó que la Policía Nacional durante el 2015, durante estos 5 meses, ha tenido que proteger a más de 600 personas a fin de evitar su linchamiento. Y de esta manera evitar que la misma ciudadanía tome la justicia por su propia mano. Gravísimo, gravísimo, gravísimo. Pero esto es la consecuencia de la no justicia. Eso es la consecuencia de la omisión del Estado, de la omisión de las autoridades en proteger la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos, que es su función esencial. No solamente en el Estado de Derecho, sino en el Estado social de derecho. Eso, los dramas que aquí se referían, cuando la víctima observa que su victimario fue detenido en flagrancia y a los pocos días u horas está libre, por varias razones, por varios motivos, con algún dosis de humor, me decía alguien esta mañana cuando estábamos desayunando. Ahora ni siquiera tienen que tratar de ofrecer dinero al policía que lo captura, porque saben que los trámites judiciales le garantizarán en pocas horas su libertad. Eso tiene consecuencias, porque no solamente estoy de acuerdo con el doctor Guerrero cuando hacía el análisis sociológico de nuestro carácter violento, de acuerdo, pero para contrarrestar ello existe la autoridad. Para contrarrestar ello se han creado las instituciones, y cuando las instituciones no cumplen con su función, cuando estamos frente a una no justicia, pues es indudable que los ciudadanos empiezan a reaccionar. El tema de los linchamientos es reciente en las dimensiones que estamos conociendo, lo que decía el señor general Guatibonza, más de 600 casos de linchamiento conocidos por la policía en lo que va del 2015. Eso es un fenómeno nuevo. ¿Por qué? No solamente es por nuestro carácter violento, por nuestro carácter, nuestra naturaleza hispánico-chibcha, que nosotros somos orgullosamente españoles y orgullosamente indígenas, corre por nuestra sangre de lo uno y de lo otro, esa es el carácter castizo. Y las otras etnias exactamente lo mismo, no es por el carácter violento de unos y de otros, desde luego, pero para eso la institucionalidad está, para proteger, para equilibrar, para neutralizar esa violencia, pero cuando esa institucionalidad empieza a fallar. Por eso es que los índices de favorabilidad de la justicia están en su momento más dramático. No sé, el 17% de favorabilidad. Porque la ciudadanía se siente desprotegida y está buscando, como en el ejemplo que les coloqué del agua, soluciones que es la justicia por su propia mano, lo cual es gravísimo porque estamos a puertas de la anarquía y de la incivilidad. Además, esta otra información igualmente dramática, además producto de ese descontento en lo que va ocurrido del 2015, en los 6 meses, esto debe ser desde mayo, en los 5 meses, según indica la Policía Fiscal y Aduanera, han ingresado al país más de 14.000 armas no letales,
entre gas pimienta, tambos, pistolas de balines y paralizadores eléctricos, según datos publicados por un conocido diario. Delegar la seguridad en el porte de armas no letales por parte de ciudadanos es evadir la responsabilidad primaria que tiene el Estado de garantizarlo. El camino no es armar a la sociedad. Pero la solución no es simplemente desarmarla, es que haya justicia. Si hay justicia, si hay sanción a quienes delinquen, el ciudadano no se arma. Pero estas manifestaciones gravísimas no son causa, son consecuencia. Y son consecuencia de los índices altísimos de inseguridad ciudadana, de secuestro, de extorsión, de hurto, de violencia sexual, en fin. Eso no tiene que ver con la incredulidad respecto, eso tiene que ver con la incredulidad respecto a la justicia. Solo el 12% de los caleños consideran que la probabilidad de que un delito sea sancionado es alta. No podemos permitir que por la ineptitud de las instituciones sea el linchamiento la fórmula de la justicia. Sería un retroceso, una involución histórica sin precedentes. Las cosas en seguridad pueden empeorar y la responsabilidad de la Procuraduría como representante de la sociedad, como Ministerio Público, es advertirlo. No podemos hacer más que advertirlo y seguir advirtiendo y ser tercos en esa advertencia. No nos fundamos en una realidad que es objetiva. Llama la atención. El precepto fundamental de lo político es prever lo peor y prepararse para que esto no ocurra. Y para prepararse para que esto no ocurra. Hay un tema que a mí me preocupa, una decisión reciente que a mí me preocupa y que va a incidir, y creo que va a incidir en estas materias de seguridad ciudadana. Decisión en la cual no estuve de acuerdo con el tema de la suspensión de las fumigaciones. No estuve de acuerdo. Me opuse pública y privadamente. Y fui honrosamente el único voto en contra en el Consejo Nacional de Estupefacientes. No voy aquí a reproducir y a contarle la discusión, sino voy a decir un parrafito. Y después me detendré un poco en cuáles creo van a ser las implicaciones en el recrudecimiento y fortalecimiento del microtráfico en la mayoría de los municipios de Colombia. El gobierno, seguramente de buena fe, yo no quiero con esto mortificar a nadie, cuando a veces se mortifican. El gobierno dijo que había razones jurídicas y razones científicas. Yo me permití decirle, ni hay razones jurídicas, ni hay razones científicas. No hay razones jurídicas porque dice el gobierno que estaba cumpliendo un auto de la Corte Constitucional. Yo les demostré en el Consejo Nacional de Estupefacientes que no estaban cumpliendo el auto de la Corte Constitucional. Y no lo estaban cumpliendo, porque el auto de la Corte, que se profirió dentro de una tutela que impusieron unos campesinos de Nariño para proteger la vida, la salud y el medio ambiente por las fumigaciones y por la minería, establecía el auto que debería realizarse un estudio técnico sobre el impacto de las fumigaciones en ese territorio, y que si se conocía que como consecuencia de esas fumigaciones se ponía en riesgo la salud
o el medio ambiente, debería aplicarse el principio de precaución. 48 horas antes de que el Consejo Nacional de Estupefacientes tomara la decisión, me permití o pude conocer mejor un documento en el cual el señor ministro de Salud y el ministro del Medio Ambiente decían que todavía no se había realizado ese estudio técnico sobre el impacto de las fumigaciones en esos lugares. 48 horas antes. Y dijo que se estaba pensando realizar un convenio con una corporación, no recuerdo cuál, del Pacífico, para determinar cuál es el impacto, y que se estaría entregando el estudio técnico en diciembre del presente año. ¿Cómo le dicen al país? ¿Cómo inducen al país a ese error para tranquilizar o decir que es incumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional? Eso es mentiroso. Por razones científicas, pues tampoco las tenían. El informe que aducen, la investigación que dicen, se trataba sobre las personas que ocupacionalmente manipulan el glifosato. Ocupacionalmente, quienes su ocupación es esa. Y pretenden aplicar ese estudio científico a quienes pueden resultar afectados con la fumigación. Aplican unas conclusiones científicas frente a unos hechos que no fueron los analizados, pues tampoco había razones científicas. Bueno, y no voy a profundizar en eso porque me interesa decir cómo ello va a impactar la seguridad ciudadana. ¿Por qué razón? Porque si la fumigación y la erradicación manual se dedicaban a combatir el primer eslabón de la cadena, que era los cultivos, ahora pues no se va a combatir ese primer eslabón. Luego se va a cultivar tranquilamente. Se dice, se va a insistir el cambio de política, se va a insistir en combatir el último eslabón de la cadena, que es la exportación, el tráfico, mediante la interdicción aérea y marítima. Entonces, ¿qué va a pasar? Como no van a poder exportar, van a buscar los mercados internos, porque nosotros no solamente somos productores, sino consumidores ya. Van a buscar los mercados internos, un principio elemental de economía, mi querido Watson. Buscan los mercados internos. ¿Y eso qué va? ¿Por qué razón? Entonces, como se produce la coca, con tranquilidad. No se va a combatir. Ah, claro, no, mentira, sí se va a combatir. Oí hace algunos días en un congreso de estupefacientes, antinarcóticos en Cartagena, que la nueva política era la erradicación voluntaria. La erradicación voluntaria es la nueva política para combatir los cultivos ilícitos. Y la sustitución de cultivos sin vías de comunicación van a lograr que los campesinos del Putumayo o de Nariño o del Catatumbo sustituyan los cultivos en cultivos lícitos para después no poderlos sacar a las ciudades. Pero bueno, entonces, como va a haber coca, como se va a poder acceder fácilmente a ella, con más facilidad, vamos a fortalecer el microtráfico. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Quién está detrás del microtráfico? La Advacrim. ¿Qué delitos conexos al microtráfico? Pues sabemos cuáles son: la microextorsión y el secuestro y la prostitución. Y se va a fortalecer o se va a agravar el tema de la seguridad ciudadana. Es uno de los impactos y de las secuelas de esa decisión.
Las ciudades también deberán enfrentar las consecuencias no deseadas de esa decisión. No nos digamos mentiras. No nos digamos mentiras. Más hectáreas de coca es más cocaína, dice Perogrullo en una elemental lógica. Más hectáreas de coca y más cocaína. Y es más barata. Y es más fácil de conseguir. Y el aumento de la eficacia de la interdicción aérea y marítima implicará que los narcotraficantes darán mayor relevancia al consumo interno, lo sabemos. Son leyes del mercado, no es invención de la Procuraduría. Una mayor oferta busca nuevos mercados. El mercado interno será objetivo central ahora de las mafias. La fuerza pública sabe muy bien que las bandas criminales, las BACRIM, son las que están detrás de las redes del microtráfico y que buscan convertir a los niños y jóvenes de nuestro país en una fuente de riqueza ilícita. Es que Colombia es hoy un país consumidor de estupefacientes. Esto no es como el pasado, que los consumidores eran básicamente los gringos y los europeos. El Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia del 2013, elaborado por el gobierno, no es por la Procuraduría, por el gobierno, registra que en relación con el uso de sustancias ilícitas, el 13% de las personas encuestadas han usado alguna droga ilícita al menos una vez en la vida. Para 2013, dice el estudio, el uso reciente o en el último año de alguna droga ilícita fue reportado en el 3.6% de los encuestados, lo que equivale a 839.000 personas. Según una encuesta realizada en el 2012, la edad de primer consumo, oigan esto, según la encuesta realizada en 2012, de edad, el primer consumo de drogas bajó de los 11 años a los 8 años. Que es, en última, es otro tema, pero esto es uno de los efectos de la disolución de la célula familiar. Si hay más droga disponible, habrá más adictos. Y si hay menor sanción social, Colombia seguirá multiplicando sus ollas. Insisto, Colombia es hoy un país consumidor y la decisión de acabar la política contra cultivos ilícitos la aumentará más. Dios quiera que no. Dios quiera que me esté equivocando. Dios quiera que sea una exageración. Dios quiera que me arrepienta. Pero dentro de un año volvemos a hablar si sigo siendo procurador. La necesidad de aprovechar el mercado interno requiere un esfuerzo para extender redes criminales. Combos y BACRIM, como sucede en algunas ciudades donde la fuerza pública tiene serios problemas para su control, serán un modelo que se replicará. ¿O cómo creen que se logrará distribuir la coca en las calles colombianas? Se necesitan manos, redes, estructuras, comunicaciones y corromper a los funcionarios estatales. Más coca son más ollas. Más ollas es más inseguridad. Más inseguridad son menos derechos de los ciudadanos o menos posibilidad de ejercer los derechos por los ciudadanos. Las organizaciones delincuenciales dedicadas al microtráfico combinan esa actividad con otras, por ejemplo, la microextorsión, el aumento de las estructuras delincuenciales creadas por el narcotráfico abren el riesgo de desbocar más la ya desbocada extorsión. Esa es la realidad. Tales aparatos delincuenciales, como sucede en Bogotá, se meten en la economía, controlan zonas y se involucran en otras actividades como la prostitución, el lavado de activos, el sicariato. La Procuraduría no se cansará de advertir sobre esta grave amenaza. No lo hago por capricho,
ni por fastidiar a nadie, sino para que esto no suceda, para abrir los ojos. Miren, la lucha contra las bandas criminales ha sido un fracaso. El Estado colombiano no ha sido capaz de adoptar una política eficaz contra las BACRIM. Las decisiones tomadas por el Consejo de Seguridad Nacional en febrero del 2011 no han conseguido desmantelar esos aparatos. Claro que ha existido golpes importantes contra las cabezas de la BACRIM y se han extinguido algunas bandas. La Procuraduría lo reconoce, felicita a la policía, a las Fuerzas Armadas, los exalta por esa acción, pero el fenómeno como tal sigue intacto, sigue reproduciéndose, sigue creciendo. No hemos logrado entender que este tipo de delincuencia requiere una respuesta integral, no solo golpes esporádicos a sus cabezas. Las BACRIM son como una hidra, que en la antigua Grecia era una serpiente con muchas cabezas. Cae una y otras dos la reemplazan. Por último, quiero llamar la atención sobre un tercer tema. Los ciudadanos tienen una pésima imagen de la justicia y no es gratuita. Para una persona que sufre un robo, que su casa es asaltada, que su hijo es atracado en la esquina, que es estafado o amenazado, que es atacado o abusado en el transporte público, no hay justicia. No hay justicia. Van a poner la denuncia y no se la reciben. La policía lo manda a la fiscalía y la fiscalía a la policía. Siempre hay un argumento. Siempre hay un argumento. El afán por mostrar resultados positivos produjo que los funcionarios encargados de recibir las denuncias pongan trabas, dificultan al ciudadano poner un conocimiento del estado del hecho delictivo y con ello le nieguen el acceso a la justicia. No quieren dañar las estadísticas, doctor Santamaría, no quieren dañar las estadísticas porque temen la reacción de los superiores. Los victimiza la violencia y luego los victimiza el Estado al negarles el acceso a la justicia. Y cuando se recibe la denuncia, empieza otro calvario. Pasan años sin que siquiera se cite a la víctima a ampliarla. A veces nunca ocurre. Eso pasa arriba y abajo, a un lado y al otro. En Cali y en Riohacha y en Bucaramanga y en Leticia. Otro aspecto tiene que ver con la judicialización de delincuentes. Algo no funciona bien. La policía apunta a los jueces y los jueces apuntan a la fiscalía y a la policía. Lo cierto es que los registros oficiales de número de personas capturadas no coinciden con aquellos que realmente entran a la cárcel. Y es ridículo frente al número de condenados. No hacemos nada si se hacen mal las capturas o se toman decisiones judiciales equivocadas. Para no hablar de las cárceles. Para no hablar de las cárceles. En este mar de desaciertos, el crimen goza de altos niveles de impunidad y por eso se multiplica sin parar. El fenómeno criminal muta. Las estrategias del Estado son lentas y en la práctica la baja coordinación interinstitucional hace más difícil una reacción eficaz. Es urgente que nos sinceremos sobre la situación de seguridad y su relación con la justicia, que se deje de decir que el problema es de pura percepción. Hay que reconocer que la seguridad en las ciudades se está deteriorando
y hay que ser transparente con los informes. Es necesario revisar integralmente la estrategia de judicialización de las BACRIM. El gobierno debería tener un estudio riguroso que identifique dónde están los problemas. No es cuestión de más anuncios y decretos, si no se sabe realmente dónde está el problema. Hay que remover los obstáculos que existen para que los ciudadanos denuncien. Se requieren sanciones ejemplares a los funcionarios que no reciben las denuncias. No más complicaciones por parte del Estado para quienes han sido víctimas de la delincuencia. La reacción de la Fiscalía y de la Policía Judicial debe ser rápida y eficaz. Solo así los ciudadanos pueden confiar en el Estado y creer en la justicia. Es urgente resolver cómo puede el Estado responder de manera rápida y eficaz a los delitos que, sin ser los más graves, se afectan con mayor intensidad a los ciudadanos. Se trata de repensar completamente el funcionamiento del aparato estatal de prevención, de investigación y de sanción. Finalmente, dos aspectos que son prioritarios: que los candidatos a alcaldías, los sucesores de ustedes y de gobernaciones, preparen en serio propuestas en materia de seguridad y que los ciudadanos, los electores, la exijan. Es un tema prioritario, es un tema prioritario, es un reto que tenemos todos los ciudadanos, desde lo público y desde lo privado, desde lo político y desde lo administrativo, desde lo judicial y desde lo legal y desde lo constitucional. Es un compromiso, es un reto que implica que todas las fuerzas sociales, todas las fuerzas institucionales, todos los ciudadanos tengamos decisión para hacerlo. Y por último, que los ciudadanos no admitamos que la impunidad se convierta en regla en este país, ahora justificada por la paz. La paz sin seguridad no existe, y el objetivo de la seguridad es precisamente la paz. Muchas gracias.